Quiero compartir acerca de Simón al cual Jesús le cambió el nombre por Cefas. Creo que muchos de nosotros, porque hay otro Simón que se pronuncian en la Biblia, pero el Simón que yo le voy a hablar es de Simón Pedro, el que Jesús le cambió en realidad el nombre por Cefas. Es la palabra que utiliza Jesús en realidad. Más adelante se le dice como Pedro, pero le dice Cefas. Entonces era hijo de Jonás, originario de una ciudad llamada Betsaida. Y ese Betsaida, algo curioso que veías que en Mateo 11:21, Jesús viene y le dice: ay de ti, Betsaida, que si estos milagros que yo he hecho en tu ciudad los hubiera hecho en otras ciudades, pues ellos se hubieran arrepentido y tú no lo has hecho. O sea, que Simón venía de una ciudad, de un contexto, de un lugar, de una iglesia, de un tiempo de una familia que había experimentado el poder de Dios, pero que aún así tenía incredulidad en su corazón y no le creía a Dios, que había visto a Dios obrando, que había visto a Dios trabajando en ellos, pero no le creía a Dios. Venía de ese contexto de iglesia o de pensamiento religioso en el que quizás Dios no era... aunque veían las manifestaciones y el poder de Dios, no le creían a Dios por completo y seguían viviendo una vida ambigua entre dos cosas, que se lo llevaba la marea para un lado y otra vez para el otro, porque le faltaba fe, porque tenía temor. Y él vivía en ese lugar. Sale de ahí, dice, vivía en Capernaum, dos ciudades que estaban pegados a la costa de Galilea. Él estaba casado, lo pueden leer en 1 Corintios 9:5. El apóstol Pablo viene y le dice a ellos: ¿acaso nosotros no podemos tener también a una compañera de nuestras hermanas como lo tienen los demás discípulos y como lo tiene Cefas? Que Cefas era Simón. Entonces le dice aquello, y él tenía un negocio muy productivo de la pesca. Con Jacobo y otros más, él tenía un negocio de la pesca y era muy productivo. Simón era un personaje muy obstinado, impulsivo y a veces hasta atrevido, porque él era de los que se desafiaba a cosas grandes o que se lanzaba sin pensarlo a veces. Tenía fortalezas y tenía debilidades, pero a pesar de todo eso, Jesús siempre estuvo ahí para moldearlo y para tratarlo con amor. La edad exacta de Pedro cuando comienza a seguir a Jesús no se relata en realidad en la Biblia, pero la historia sí dice que él nació en el último siglo antes de Cristo y murió como a los 67 años después de Cristo. O sea que si una persona promedio puede vivir, en realidad la ciencia dice, lo máximo que una persona promedio llega a vivir son 79 años, pero digamos que él tenía una buena alimentación, sabía honrar a mamá y a papá y la vida se la alargó. Digamos que él falleció como a los 82 años por ahí. O sea que si a esos 82 tú le restas 67 años después de Cristo, él cuando conoció, o sea, antes de que naciera Cristo o cuando nació Cristo, Pedro tenía más o menos como unos 13 años. Y ahí súmale los 30 años de vida de Jesús cuando comenzó su ministerio. O sea que Pedro le comenzó a servir a Jesús a la edad de los 40 o 43 años. Él comenzó a seguir a Jesús y a estar con él. Es el cálculo aproximado, no es la edad exacta. Puede redondear entre los 40 y 45. Pero entre esa edad, Pedro o Simón, porque ese era el nombre original de él, Simón, comienza a servirle a Jesús, comienza a caminar con él. Fue uno de los primeros cristianos que provocó un milagro en público al invocar el nombre de Jesús. En realidad el primero, en la iglesia La Hermosa, el cojo que estaba en la puerta, él se le acerca y le dice: el cojo le pide una limosna y él le dice: no tengo, pero lo que tengo te doy. Y en ese momento el cojo recibió un milagro, y ese milagro fue el primero registrado en la Biblia que se provoca al invocar el nombre de Jesús, porque él dijo: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. Y ese milagro comienza a suceder ahí, el primero entre todos los milagros. Desafiado ese hombre, durante los 3 años que caminó con Jesús, fue como el portavoz de los demás discípulos. Él era, y no porque él quería, ojo, sino porque era el más atrevido y el más osado, que cada vez que pasaba algo él saltaba y él decía y preguntaba, y le gustaba estar ahí pendiente y lo demás, mientras que los demás discípulos como que se quedaban ahí, pero él era el que preguntaba. Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de a veces ser imprudente. Por ejemplo, él fue el que caminó en la barca. Creo que todos hemos escuchado esa historia
de cuando el mar estaba bravo y Jesús se les aparece y le dice: soy yo. Y él le dice: si eres tú, envía que yo camine hacia ti, porque Jesús venía caminando sobre la agua. Y Pedro parecería alguien imprudente, ¿no?, al decirle: pero envíame entonces a mí también contigo, porque el mar estaba embravecido. O sea, no era que el mar estaba en calma y como que bueno, si me hundo, pues nado un poquito y ya otra vez vuelvo a la barca. No, el mar estaba embravecido, habían olas, fuertes vientos, pero él le dijo a Jesús: si eres tú, haz que yo camine hacia ti, o manda que yo camine hacia ti. Era impulsivo Pedro, era de los que se desafiaba así, o los de que veía un reto y se quería lanzar, o de los que quería provocar o mirar todo lo que Jesús decía que se podía hacer. Él quería estar ahí. Y él se lanza a eso. Más adelante, obvio, él quita la mirada de Jesús y comienza a hundirse. Pero Jesús estuvo ahí para volverlo a levantar, porque a pesar de todo, Pedro era una persona que quería o que provocaba fe en él para seguir a Jesús, para querer seguir a Jesús. Ahora, a pesar de todo este perfil, y que tú puedes ver ya a Pedro y más adelante, y vamos a ir viendo más, ese es Pedro. Era él el impulsivo, era el que se desafiaba. Creo que si podríamos pasar esa palabra a una sola, yo le podría decir que era alguien osado. Imprudente, pero osado. Era alguien que le creía a Dios y que estaba ahí en todas. Por eso se volvió el más cercano a Jesús, porque él no quería perderse nada de lo que Jesús hacía. Pero vamos a preguntarnos: ¿quién era Pedro antes de Jesús? Y aquí quiero entrar un poco ya en el desarrollo. Lucas 5 del 1 al 11. Este es el primer escenario o la primera aparición que hace Pedro al hablar. Ojo, que ya se lo había nombrado anteriormente en la Biblia. Capítulos anteriores se lo nombra, pero ahí es la primera vez que él aparece en el escenario diciendo unas palabras o haciendo una acción. Porque antes de aquello, dice la Biblia que Jesús ya había entrado a la casa de su suegra a sanarla de una enfermedad que tenía. Él ya había hecho milagros, Jesús ya se lo venía conociendo, y Pedro era uno de los seguidores, junto con Andrés, uno de los seguidores de Juan el Bautista. O sea que sabían acerca del evangelio que se venía, o del nuevo evangelio. Pedro era de esos cristianos que sabemos acerca de Jesús, que conocemos acerca de Jesús, que entendemos quién es Jesús, pero que todavía no estaba siguiendo a Jesús. Era de los cristianos que sabían quién era Jesús, sabía que Jesús provocaba milagros porque ya lo había visto en su casa hacer milagros, pero todavía no lo estaba siguiendo a Jesús. En este escenario entonces Jesús estaba ahí y comienza lo llama a Pedro y le dice: Pedro, préstame tu barca para poder predicar. Es como tu vida. ¿Cuántos de los que están acá? Porque en realidad la intención de esta serie es que usted pueda entender que su vida le puede servir a Jesús, que usted fue marcado para ser un discípulo, que no importa en el contexto de la forma en la que usted se vea, usted fue marcado para ser un discípulo de Jesús, para ser un líder, para liderar personas. No importa tu carácter, no importa tu eso, porque aquello Dios lo va a trabajar. Lo que tú necesitas es disposición, y es lo primero que le pide a Simón. Le dice: Simón, préstame tu barca. Y Simón le dijo: ok, súbete. Es el primer paso. Simón le presta la barca a Jesús, y la Biblia dice que mientras Jesús predicaba y había milagros alrededor de él, él estaba ocupado. Quiero que puedan ir anotando cada pedazo de Simón para que podamos entender cómo termina Simón, pero cada proceso de él. Al inicio de la vida de Simón, del grande que nosotros conocemos o de lo que hemos escuchado, aquel que Dios le entregó las llaves y que del reino de los cielos. Al inicio de la vida de Simón en el ministerio, él era de los que no estaban enfocados en la vida de Jesús. Porque mientras Jesús estaba predicando en su barca, él estaba pescando o haciendo sus ocupaciones personales y no estaba enfocado en lo que Jesús estaba haciendo en su vida y alrededor de él. Porque Jesús predicaba. Yo no me imagino no sé qué mensajes habrá lanzado Jesús, pero creo que haber sido un mensaje poderoso, porque cada palabra que Jesús lanzaba era una palabra que impactaba en el corazón de la gente. Pero Pedro estaba cómodo él. Mientras Jesús predicaba, él seguía con sus redes, tratando de pescar algo en la barca y lo demás, distraído en diferentes ocupaciones, mientras Jesús estaba desde la barca lanzando un mensaje, mientras Jesús estaba en la barca sanando a alguien que estaba por allá. Pedro estaba distraído en sus ocupaciones. Y ya conocía a Jesús.
Entonces Jesús viene y le dice, terminan de ministrar el mensaje. Jesús termina de hacer aquello que estaba realizando, de la prédica, y le dice: vamos mar adentro, Pedro. Vamos mar adentro. Vamos mar adentro porque allá vamos a pescar. Pedro escucha a Jesús, navegan hasta allá y le dice: tiren la red y van a alcanzar a coger peces. Parafraseando un poco, ¿no? Y Pedro le dice: toda la noche lo hemos hecho, mas en tu nombre yo lo voy a hacer. La primera característica que veo aquí en por qué Jesús quizás se fija en Simón es porque cuando él le dice: préstame tu vida, él le dijo: ok. Aunque parecía que estaba ocupado, aunque parecía que tenía muchas ocupaciones Pedro, porque estaba pescando, tenía una empresa que manejar, pero él le dijo: ok, te doy mi vida. Te doy mi vida. ¿Quieres la barca? Pues trépate. Comencemos a hacer. Lo primero que Dios va a buscar en ti para convertirte en un discípulo es disposición. Le da la barca, comienza él mar adentro. Lo segundo que Dios te va a pedir para poderte transformar en alguien es que vayas mar adentro. Porque en las orillas tú no vas a poder tener la profundidad de lo que Jesús quiere hacer con tu vida. Él le dijo: vamos mar adentro. Ese mar adentro significa el tiempo de oración, ayuno, vigilia, búsqueda hacia Él. Ese mar adentro es donde tú te sumerges en la intimidad con Él, a buscarlo a Él, a pesar de todo. Porque ojo, Pedro estaba cansado. Porque a veces nosotros decimos: ¿por qué estoy cansado y no puedo ir hoy día a ayunar y a vigilar o a orar? Pero Pedro estaba cansado porque dice que habían terminado de pescar y estaban lavando las redes. Y Jesús le dijo otra vez: trepémonos otra vez, trepen las redes otra vez. Vamos un poquito más. Lo llevó mar adentro. En ese mar adentro es que Jesús le dice: tira la red, y provoca un milagro en la vida de Pedro. Si hay algo que va a hacer que tú vayas mar adentro, es que tú vas a encontrarte con la presencia de Dios provocando un milagro directamente en tu vida. Y ese milagro que provoque directamente en tu vida es lo que te va a transformar, es lo que te va a cambiar. No son los milagros superficiales lo que va a hacer, lo que provoque en ti, dentro de ti. No, porque a veces pensamos: bueno, pero el milagro más grande, uno dice una pierna crecer, un riñón. No, esos no son los milagros más grandes. Lo que provoca dentro de ti es lo que te va a transformar. Y eso solo se consigue mar adentro. Porque él estaba viendo milagros alrededor de él en la orilla, pero cuando entró mar adentro provocó un milagro en él. Un milagro que era de él, que le pertenecía a él. Hizo algo en él. Eso que provoca en él fue lo primero que hizo que Pedro pudiera entender que era pecador. A veces estamos sentados en la iglesia y todavía no entendemos por qué Jesús nos salvó o por qué estoy en iglesia. Piensas que vienes a esa iglesia simplemente por recibir un mensaje que te motive, por recibir un mensaje que provoque algo en tu casa, que traiga un milagro, pero no es la verdadera razón por la que tú debes estar hoy aquí o por la que tú estás acá. La verdadera razón es porque tú y yo somos pecadores y porque tú y yo necesitamos a Jesús. Entonces ahí, cuando recién entró mar adentro y algo provocó en él que le transformó, él le dijo: Jesús, apártate de mí porque soy pecador. Recién reconoció él que era pecador. Jesús estaba trepado con él, ya había entrado a la casa de su suegra o a la casa de él. Y mientras entró en esos lugares, él: sí, Señor, tú estás aquí provocando milagros alrededor de mí, por eso estoy contigo, por eso te sigo. Cuando vio algo que provocó en él, él reconoció y dijo: yo soy pecador y no te puedo tener cerca porque tú eres santo. Yo soy pecador. O sea, una de las cosas que provocó aquello fue que Simón entendiera que él era pecador. Que él era pecador y que si tenía al santo sentado en él, lo mínimo que podría decirle: Señor, aparte, porque yo no soy digno de ti. No soy digno de todo lo que tú me has dado. Pero entonces Jesús, mirando a Pedro, a Simón en ese momento, ojo, quiero que se haga aquello, porque todavía le decía a Simón, mirando a Simón, le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. El pecador, ¿por qué le dijo? Yo soy pecador. Pero es que Dios no anda buscando a los justos, anda buscando a aquellos que reconocen que son pecadores y que quieren ser transformados por Jesús. No anda buscando a los justos, porque si fuera eso, entonces no se le hubiera acercado a Simón y hubiera buscado una barca de uno de los fariseos o uno de los que eran más santos en aquellos tiempos, o que decían ser santos, sino que se acerca a
a la barca de un pecador a decirle vamos mar adentro. Y en esa profundidad, cuando provoca algo en él, es que él reconoce, soy pecador. Jesús, al ver que él reconoció su identidad, quién era realmente o por qué lo necesitaba, le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Sígueme y te haré un discípulo mío. Sígueme y te haré un líder grande. No importan tus pecados, no importa cómo estás ahorita, sígueme. Comienza a seguirme, que yo voy a comenzar a limpiarte, te convertiré en un líder, te convertiré en alguien de multitudes, te convertiré en alguien que provoque un avivamiento en tu casa, que provoque algo en tu vida, que provoque algo en tu universidad, que provoque algo en tus colegios, que provoque algo en tu trabajo. Sígueme, le dijo, sígueme. Sígueme. Sígueme, le dijo. Jesús le dijo a Simón, sígueme. La historia dice que él comienza a caminar, comienza a seguirlo, pero algo que recalco acá es que si lo primero que vio, ojo, antes de él reconocer y lo demás, algo que vio Jesús en Pedro es que Pedro tenía fe. Usted me va a decir fe, pero si no pescaba nada. Pero la fe no se trata de decir y simplemente creo, se trata de obedecer. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, lanza la red, Pedro tuvo que matar todos sus intelectos, todas sus ideologías, todo lo que él creía acerca de la pesca, todo lo que él sabía, y dijo, mira, lo he intentado toda la noche, pero en tu nombre lo voy a echar. O sea, le dijo, porque tú me has dicho que lo haga, yo lo voy a hacer, pero yo sé que no puedo. Él era obediente. Eso es fe. La fe no se trata de simplemente decir yo le creo, sino de obedecer lo que Jesús te está diciendo que haga. Aunque parezca que eso mata tu intelecto, aunque parezca que eso mata tu forma de pensar, aunque parezca que eso está matando todo lo que tú crees o cómo se deberían hacer las cosas, pues si Jesús te dijo que le sirvas, pues sírvele. Si Jesús te dijo que le sigas, pues síguele. De eso se trata la fe. Entonces, lo primero que vio él fue fe. Dijo, este hombre tiene fe. Porque a pesar de que yo soy un simple carpintero y él es un pescador, me hizo caso. Y dijo, en tu nombre lo voy a hacer. Entonces entendemos que necesitamos fe. Pedro, Simón, comienza a caminar con Jesús. Comienza a subir al escenario y caminaban junto a él más discípulos. Y aquí viene otro de las preguntas o una parte de la historia en la que viene y confronta a Pedro de nuevo, o la razón por la cual él le sirve es confrontado, y es la misma pregunta que quizás tú te debes hacer ahorita para entender si realmente tú sabes por qué estás aquí o qué haces o por qué anhelas conocer a Jesús. Y él le dice, iban caminando en el escenario, la Biblia dice que Jesús hacía milagros junto con ellos. Y en una parte de la historia Jesús se planta frente a sus discípulos y le dice, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y todo el mundo, unos que Juan, otros que el Bautista, otros que Elías, otros que los de aquí. Y se levanta un hombre osado, ¿no? Un hombre osado. Ahora te voy a explicar por qué. Porque, bueno, le dice, eres tal. Ahí después le dice, ¿y quiénes ustedes dicen que soy yo? Y cuando les pregunta a los discípulos, ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Porque está bien, tú le dices a la gente, no, la gente dice que Él es el sanador. La gente dice que Él es el que provoca milagros. La gente dice que Él es el que provee. Es el comentario que nosotros decimos cuando te preguntan de Jesús. Ah, Jesús es el que sana porque yo vi un milagro que provocó en la vida de tal persona. Ah, Jesús es el que provee porque yo vi que proveyó a alguien. Ah, Jesús es el que restaura los matrimonios porque el matrimonio de la hermana que estaba a punto, yo vi cómo Jesús comenzó a obrarlo. Sí, eso es lo que la gente dice que es Jesús. Y viene y le pregunta entonces, pero tú, ¿quién dices? O ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y todo el mundo se quedó callado. Y así estamos nosotros cuando se te para enfrente la situación imposible o adversa, o que te ponen limitaciones para servirle a Jesús o para caminar con Él, tú te quedas callado. Porque se te para enfrente la limitación económica y tú dices, ahí no dices, Jesús, tú eres el proveedor. La razón por la que los discípulos se quedan callados no es porque no pensaban que Él era el Hijo de Dios, sino porque más les invadía el miedo y el temor a equivocarse o a decir algo que ni aún ellos estaban creyendo.
Ellos lo miraban a Jesús y decían, este es. Porque algunos piensan, bueno, ellos no decían eso porque pensaban, vamos a decir una herejía y va a venir alguien de los judíos y nos va a matar por decir que Él es el Cristo. Ellos eran conscientes de eso. Eso ya no les interesaba a ellos. Pero aún no entendían qué era lo que Jesús quería hacer en sus vidas. Aún no le creían a Jesús en las situaciones difíciles que a cada uno se le presentaban. Por eso es que tú ves que un Pedro era más osado, porque cuando ya le pregunta eso, Pedro se para y le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y la palabra Simón significa el que escucha a Dios. El nombre Simón significa el que escucha a Dios. A veces vivimos escuchando más las situaciones difíciles que nos plantea el enemigo, la enfermedad que te habló el doctor, el problema familiar que está en tu casa, que tú te olvides quién es Cristo. Y aunque lo tienes parado enfrente y aunque lo estás viendo, no lo estás escuchando. Lo tienes ahí, vienes todos los domingos a la iglesia, te conectas en Zoom, estás en los grupos de amistad, estás en los, ¿cómo se llaman? Los discipulados, estás en todo eso metido tú. Y lo estás viendo, pero no lo estás escuchando. Los discípulos estaban viendo a Jesús, lo veían obrar milagros, lo veían moverse en lo poderoso que Él era, lo veían, pero no lo estaban escuchando. Por eso que cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, Jesús le dice, bienaventurado, que a ti no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios mismo. Él le dice, bienaventurado, que no te lo reveló nadie, sino que tú escuchaste a Dios. Bienaventurado que no tuvo que meterte ahí, recién darte la prueba y ahí creerle que Dios existe, sino que tú escuchaste a Dios. Escuchaste a Dios. No te lo tuvo que revelar a través de que primero se te presentó el problema, Dios trajo la solución y ahí le creíste a Dios. Estabas en el problema, pero tú decías, tú eres Cristo. Tú escuchaste a Dios. Entonces viene y le dice, bienaventurado porque tú escuchaste a Dios, sino el Padre que está en los cielos. Y en el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí recién Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice Pedro, le dice roca y le dice algo muy, muy profundo, porque sobre ti voy a edificar la iglesia. No era sobre Pedro como la persona, sino sobre el fundamento de aprender a escuchar a Dios, que Él iba a fundar una iglesia o que Él iba a levantar una iglesia. Los mejores líderes, las mejores iglesias, tu vida entera va a ser bien edificada cuando tú apliques en la primera roca, el primer principio, que es aprender a escuchar a Dios. Cuando tú escuchas a Dios, tu vida va a caminar bien. Cuando tú escuchas lo que Él está diciendo de ti, tú vas a caminar bien. Pero si tú escuchas más las situaciones difíciles, lo que el enemigo te está diciendo, tú no vas a ser edificado correctamente. Por eso le dijo, ahora te digo que tú eres Pedro, porque en ese fundamento voy a edificar mi iglesia. En el fundamento de escuchar a Dios. Ya venimos a veces a la iglesia, y ¿cuántos de nosotros en realidad te sientas a la iglesia con la intención de escuchar un mensaje de parte de Dios que te ministre tu vida? O tú vienes simplemente con, bueno, a cumplir, vamos a ver qué dice el apóstol, va bacán el mensaje, me fui. Oíste pero no escuchaste. Porque oíste todo lo que dijo el apóstol, todo lo que se lanzó en la plataforma, pero nada de eso lo pusiste en práctica. O sea que tú simplemente oíste pero no escuchaste. No escuchaste a Dios. No te quedaste ahí con tus 5 sentidos conectados a Él, pendiente a qué estaban diciendo en la plataforma y aplicar eso en mi vida. Es decir, voy a comenzar a ser de aquellos que le creen a Dios, de aquellos que obedecen a Dios, porque en eso se basa la fe, en creerle a Dios, en obedecerlo a Él, en seguirlo a Él. Entonces le dice, sobre ese fundamento yo voy a edificar la roca. Pedro, a pesar de todo lo que podía haber sido, él sabía escuchar a Dios. Él sabía escuchar. ¿Por qué? ¿Qué piensas que cuando estaban en la barca y estaba el mar tempestuoso, Pedro pudo haber dicho, ya voy para donde tú estás, Señor, porque tú caminas sobre el agua? Si no, le dijo, dime que yo vaya donde tú estás. Porque si había algo importante para Pedro era escuchar a Jesús diciéndole qué hacer. Él estaba pendiente a lo que Jesús le dijera qué hacer. Él estaba pendiente a lo que Dios le diga qué hacer. Y por eso cuando
tú lo ves a Pedro siempre desafiándose en una y en otra cosa, pareciendo imprudente. Pero es que él escuchaba que Jesús le decía que Jesús estaba caminando sobre las aguas. Le dijo, yo también quiero ir. Y Jesús le decía tal cosa y yo me imagino a Pedro diciéndole, yo también voy para allá donde está Jesús. Jesús subió al monte, yo también voy con Jesús al monte. Jesús fue al Getsemaní, yo también voy con Jesús al Getsemaní. Él sabía escuchar a Dios. Él sabía escuchar a Dios a pesar de que no era una persona perfecta. Él sabía escuchar a Dios. Eso era el fundamento sobre donde él iba a edificar la iglesia, sobre lo que él iba a edificar a los discípulos y a los demás. Esto, como les decía, y le cambia el nombre, ahora te llamarás Pedro. La palabra que Jesús le lanza en ese momento a Pedro se cumple más adelante en Gálatas, porque Pablo dice, Juan, Jacobo y Pedro son columna de la iglesia. Me imagino que uno de esos discípulos que después se vienen va a haber algo muy profundo para entender cuáles son las columnas que se deben mantener en una vida espiritual en la iglesia. Porque la iglesia no se trata de las cuatro paredes, sino se trata de ti y de mí, de nosotros. Entonces, si el primer fundamento que acá se revela es que necesitamos escuchar a Dios, tú necesitas cada vez que vengas el domingo acá con un corazón expectante a decir qué Dios me va a hablar hoy día. O ya perdiste esa pasión, o ya perdiste aquello. Por eso es que tu vida no sigue siendo edificada. Quizás tú llegaste a un tope y ahí te quedaste. Porque cada piedra, o sea, cuando se construye una casa se necesitan bloques. Y tú llegas acá, ya tienes la casa hasta la mitad, pero ya no sigues buscando más bloques, que es escuchar a Dios. No sigues buscando otra palabra que ponga ese fundamento encima y siga edificando un bloque y siga edificando hasta que te transformes, hasta que llegues, como dice la Biblia, a la altura del varón perfecto que es Jesús. Pero ya no venimos con esas intenciones a veces. Vengo con la intención de, no sé, de compartir con los amigos, de calmar la conciencia, de cumplir con algo. Pero no vengo con la intención de realmente un corazón expectante a saber qué Dios me va a decir. O sea, no es que debes ser firme para recién saber que estás escuchando a Dios. Aún inestable necesitas comenzar a escuchar a Dios para que Él te haga firme. Porque la voz de Él es la que te va a afirmar. Entonces, Pedro hasta ese momento era alguien inestable. Pero Jesús le dijo, te llamarás Pedro, roca, firme, alguien que es inmovible. Hasta ese momento, Pedro, pero cuando Jesús vio que él sabía escuchar a Dios, dice, te voy a cambiar todo, ahora te vas a llamar firme. Ya no serás el inestable, ya no serás el que vas de un lado a otro, ya no serás el que las emociones lo gobiernan, serás alguien estable, porque tú sabes escuchar mi voz. Te volveré alguien estable. El escuchar a Dios fue lo que lo hizo a él estable. Entonces le cambió el nombre, ahora se llama Pedro. Comienza su vida, camina con él. Me imagino que lo hemos leído, pasaba con él, caminó sobre las aguas, otros milagros de multiplicación. Pedro estaba viendo muchas cosas. Más adelante la Biblia dice que Jesús a los 12 les da autoridad para sacar endemoniados y lo demás, y Pedro estaba entre ellos. Lo comenzó a ser alguien estable, un líder en potencia, alguien que lideraba, alguien que caminaba. Pero en alguna etapa de la vida de Pedro, porque parecía que todo iba de gloria en gloria, ¿no? Que todo era milagro tras milagro, que todo era esperanza tras esperanza. En algún momento de la etapa de Pedro, se les va Jesús. Se les va Jesús. Y pasa algo porque cuando viene la resurrección de Cristo, porque bueno, todos hemos escuchado que Jesús viene y le dice, tú me vas a negar, y antes de aquello, que algo que a mí me encanta, porque Jesús sabe que tú vas a pasar pruebas, sabe que tú te vas a enfrentar a situaciones bien difíciles, pero cada vez que tú te estás enfrentando a esa situación difícil, por eso es que te digo que tú tienes que aprender a escuchar a Dios. Él te va a decir y te va a hablar acerca de tu final y no de tu proceso. Porque Él quiere que te enfoques hacia donde Él te quiere llevar. Cuando Jesús va a morir, va a la cruz, viene Simón y le dice, lo apartó y le dijo, pero no lo hagas. Y él dijo, Simón, es necesario. Y él le dijo, entonces yo voy a ir contigo a la cruz. Y todos hemos escuchado esa frase cuando Jesús le dice, tú me negarás 3 veces.
Pero lo curioso que pasa ahí, cuando tú lees un poquito de la historia, la única vez que entre una conversación Jesús se dirige hacia Simón como Pedro, ojo, ya lo marcó, o sea, le dijo, tú te llamarás Pedro. Como que yo le diga, tú te vas a llamar Jorge, pero cuando converso con él le sigo llamando, yo qué sé, Enrique. Tú te vas a llamar Jorge, pero cuando lo mando a ver, Enrique, pásame esto, Enrique. Así era, Jesús todavía le seguía diciendo a Simón, Simón, aunque ya lo había marcado como Pedro. Pero la única vez en la Biblia que Jesús se dirige en una conversación así directo hacia Pedro y le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. O sea, aunque le dijo cuál iba a ser su pecado, le dijo, tú eres firme. Tú eres firme. Lo primero que empezó Dios diciéndole fue su final. Y después le dijo, vas a pasar esta prueba, pero tú eres firme. Porque no le dijo, Simón, tú me vas a negar. Fue la única vez, si tú lo buscas en la Biblia, la única vez que en una conversación Jesús le dice Pedro. Porque quería recordárselo lo que le había dicho. Tú sabes escuchar a Dios. Tú sabes quién tú eres. Tú sabes el potencial que yo he puesto en ti. Tú sabes la fe que yo he puesto en ti. Aunque me has negado, aunque has dejado de hacer lo que yo te he dicho que hagas, tú sabes quién tú eres. Se lo recordó Dios. Dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Más adelante, él le afirma esa palabra. Pedro lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. Cuando en la resurrección de Jesús vienen los 2 discípulos, Juan y Pedro, ambos les han anunciado que Jesús había resucitado y los 2 corrieron hacia llegar al sepulcro. Y la Biblia dice que Juan era más ágil, me imagino, y lo adelantó a Pedro. Pero llegando a ese lugar simplemente vio los lienzos, o sea, la tela que estaba ahí, pero no entró. Mientras que Pedro, cuando llega al lugar, ve el lienzo, pero entra. Y ve un sudario que estaba, pues, el sudario que se le ponía a aquellos que fallecían, era como un tipo de tela que se ponía sobre el rostro en representación de respeto. Juan no entra, Pedro sí entra. Y cuando Jesús entra, ve el sudario que estaba doblado. Y después de aquello entró Juan. Aquí hay algo curioso, porque yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué Juan no entró? ¿Por qué llegó hasta el lugar y no entró? ¿Por qué tuvo que ser Pedro el primero que entrara? Porque, ojo, hasta ese momento, sé que más adelante Pedro se vuelve como que el líder de los cristianos, porque ellos le dan esa honra. Pero hasta ese punto eran iguales. Todos eran iguales. No había ahí un líder, así como que dijeran, bueno, Pedro es el que nos lidera o el acá. No, todos estaban en la misma posición porque todos eran 12 de Jesús. Pero Juan no entró. Entró primero Pedro. Juan corrió hacia ese lugar, todos 2 corrieron. Juan vio que estaba abierta la roca, que estaba el lienzo ahí, pero no entró. Porque de alguna u otra manera Jesús había reservado algo para Pedro. Porque cuando Pedro entra a ese lugar, él ve el sudario doblado, y ese sudario doblado tenía una representación muy gráfica o muy importante en Jerusalén. Porque cuando el siervo mandaba cuando el Señor iba a comer, el siervo venía y le servía la mesa y dejaba un tipo de sudario, porque el sudario era una tela, dejaba ahí una tela. Y cuando el Señor terminaba de comer, él se iba porque el siervo no podía ver mientras el Señor estaba comiendo. Él tenía que estar en la cocina, no sé, en otro lado, mientras el Señor comía a la mesa. Y cuando terminaba de comer el Señor, o cuando se iba el Señor, o sea, lo veía salir, el siervo entraba, y si él veía que la especie esa de tela estaba doblada, arrugada, significaba que el Señor había terminado de comer. Pero si él entraba y veía que esa especie de tela estaba doblada, significaba que el Señor iba a regresar. Al primero que se le iba a entregar la revelación por completo de que él había resucitado era Pedro, el inestable,
el que la gente no lo entendía, el que parecía rebelde, es que esa fe lo llevó a ser el primero que captara la revelación de que Jesucristo había resucitado, de que Jesucristo no había muerto. Cuando yo entendí eso en mi vida, de que Jesús no había muerto, parecía loco en mi casa. Parecía loco en mi casa porque yo era el que hablaba de Jesús, el que le creía a Jesús en unas locuras. Creo que ya lo habíamos contado acá anteriormente, ¿no? Que le creía a Jesús que Él iba a hacer llegar el agua cuando estaba dañadas las tuberías a los lados. Que le creía a Jesús cuando me quedaba sin bus, que eran como las 10:30. Y sabía yo, en mi mente sabía yo, que a esa hora ya no había bus. Pero yo le creía al Señor, le decía: Señor, no tengo cómo ir a mi casa. Y yo salí de un culto. Yo parecía loco, mi fe parecía loca en mi casa, pero yo había entendido la revelación de Jesús, de que Él seguía vivo, de que Él sigue vivo, de que Él no ha muerto. Entonces, aquellos que parecen locos, aunque tu fe va a parecer loca, osada, imprudente algunas veces, si tú estás escuchando a Dios, Dios ha reservado algo para ti, revelarte que Él sigue vivo. Vas a ser el primero en ser revelado que Él está vivo. El primero que Dios va a comenzar a hacer algo en la familia es a ti, porque tú le creíste a Dios, porque a ti te ha sido revelado que Él está vivo. Aunque parece que todos corrieron, porque Juan también corre atrás y todo lo demás, pero es que Pedro era el osado, Pedro era el que tenía la fe, Pedro era el que sabía escuchar la voz de Dios, y le dijo para él lo reservado. No sé por qué Juan se paró, pero primero que entró fue Pedro y le reveló aquello. Capítulo más adelante, Jesús se le aparece en el camino, dicen, hacia Emaús. Iban caminando los discípulos y entre ellos iba Pedro, y se les aparece a ellos. Cuando Jesús resucita, a la primera persona también que se le aparece físicamente fue a Pedro. Lo que quiero que entiendas acá, que como iglesia, como persona, necesitamos comenzar a ser de aquellos que escuchen a Dios. Ahora hay dos cosas acá. Porque una iglesia arrugada no puede manifestar que Jesús ha resucitado. Una iglesia que vive entre el pecado y entre creerle y no creerle a Dios, y entre lo aquí, si no sé ni quién es Dios, estamos arrugados. Y una iglesia arrugada no puede manifestar de que Jesús sigue vivo. Una iglesia que todavía le cuesta creerle a Dios no puede manifestar de que Él ha resucitado. Pero una iglesia que no tiene arrugas, que está bien doblada, que está bien guardada, esa iglesia puede mostrarle a los demás que Jesús resucitó. Tú y yo necesitamos ser una sábana bien doblada, necesitamos ser ese sudario. Ahora, ojo, porque el sudario se ponía en la cabeza. Tú y yo necesitamos ser los que cubran el cuerpo de Jesús y que estemos bien doblados para que la gente sepa que Jesús ha resucitado. Tú y yo necesitamos ser aquí. Entonces, Él viene, lo resucita, pasó aquello, Dios le entregó el privilegio de que le sea revelado quién era Jesús, que había resucitado Jesús. Todo eso pasó en la vida de Pedro. Ya al finalizar, después de que Jesús se le había aparecido, que le había dado la revelación de que había resucitado, algo curioso que pasa acá es que no sé qué hacía Pedro, pero a pesar de que tenía fe, sabía escuchar a Dios, y a pesar de que Dios lo había perdonado y le había sido revelado la resurrección de Jesucristo, él todavía no estaba haciendo lo que debía hacer. No sé cuántos de nosotros ya te entiendes que Jesús resucitó, porque ya Jesús ha hecho milagros en tu vida. Tú entiendes que Jesús te perdonó. Tú ya entiendes, pero la pregunta que nace aquí, porque creo que quizás era la ignorancia de Pedro la que no le dejaba servir, porque él creía que con decirle a Dios que lo amaba y con vivir una vida correcta y moral era suficiente para entender o darle a entender a Dios que lo amaba. Creo que eso era lo que pensaba Pedro. Entonces dice la Biblia que estaba pescando otra vez Pedro y se le aparece Jesús. Se le aparece Jesús y les dice, los llama a los que estaban pescando. En la Biblia se los leo, 21:15, para que podamos entender mejor. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, más atrás, en el 21:10,
por ahí él les va contando la historia y le dice que estaban pescando y él los llama, y mientras estaban pescando ellos reconocen que era Jesús. Entonces se lanza Pedro al mar. Dice la Biblia que se quitó todo lo que llevaba y se lanzó al otro lado para ir donde estaba Jesús. Y Jesús estaba preparándole un pescado, estaba cocinando un pescado. Y cuando estaba en eso, Pedro llega, el primero que llega delante de Jesús, y se queda quieto ahí delante de Jesús sin decir nada. Y Jesús viene y le hace una pregunta. Le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, yo te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. Algo curioso que pasa acá es porque las 3 veces que lo negó Jesús, 3 veces le preguntó Jesús si lo amaba. Si hay algo, y viene Jesús y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: sí. Y después le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Le dice: sí. Y ya la 3ª vez, Pedro así como que triste: pero ¿por qué me pregunta que si lo amo? ¿Que no ve que yo vivo en santidad? Que yo traigo las ofrendas, que yo invito gente a veces, que yo estoy ahí orando, ayunando, buscándolo. ¿Que no ve Jesús eso, que me pregunta que si lo amo? Porque Pedro no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Pedro, si tú me amas, pues sírveme. Sírveme. Porque es la única forma que yo entienda que tú me amas. Sírveme. Si hay algo que hace que Jesús se pregunte si realmente lo amamos, no es tu pecado. Porque Pedro pecó, y las 3 veces que pecó, Jesús le preguntó si lo amaba. Pero la respuesta de Jesús cuando Pedro le dijo: sí te amo, no fue ¿y por qué me traicionaste? ¿Y por qué te olvidaste de mí cuando estábamos ahí? ¿Y por qué me negaste? ¿Y por qué blasfemaste? Porque le dice la Biblia que hasta blasfemón es. ¿Por qué? Ninguna de esas cosas le preguntó Jesús, sino le dijo: entonces sírveme, pastorea mis ovejas, pastorea a mis corderos, sírveme. Si hay algo que se va a hacer a Jesús preguntar si realmente tú lo amas, es cuando Él no te ve servir. Ahí Él se va a preguntar: ¿de verdad tú me amas? Porque si tú me amaras, me servirías. El que ama sirve. En el amor, el que ama sirve. Por eso cuando 2 personas se casan, la una le comienza a servir a la otra y la otra le sirve a la otra. Porque eso trata el amor. Ahí tú te das cuenta que hay un amor en el matrimonio, porque ambos se sirven el uno al otro. Y no por obligación, sino porque anhelan agradar a la otra persona a la que tiene. Entonces cuando Jesús te ve a ti tan cómodo, sin servirle, no te ve nada desesperado por involucrarte en algo, por hacer algo para que el reino de Él se expanda, para poder alcanzar a tu familia, para poder alcanzar a tus amigos, para poder alcanzar a aquellos que la Biblia llama, que son hermanos nuestros, por la sangre de Jesús. Cuando Jesús te ve tan pasivo, tan tranquilo, yo me imagino a Jesús preguntándose: ¿será que tú me amas? La santidad no tiene que ver con moral y ética, es parte, pero la santidad tiene que ver con apartarse para Dios, de servirle a Él. Por eso es que Dios dice que solo los santos lo alcanzan a ver a Él. Porque la moral y la ética es parte. Ojo, no estoy diciendo que no es necesaria, es parte, pero no lo es todo, para decirle a Dios que lo amas. Hay gente que tiene moral y ética, pero que no creen en Jesús. Son más moral y éticos que muchos de nosotros. Son más prudentes a veces hasta para hablar y para tratar, pero no tienen a Jesús. Eso es la diferencia entre aquellos que siguen a Jesús y los que no siguen a Jesús. Que tú le sirvas. Entonces, si tú me dices que amas a Jesús, que quieres a Jesús en tu vida, necesitas servirle. Para concluir este mensaje, nos damos cuenta de que Jesús no busca gente perfecta. Y que a pesar de que comiences con incredulidad en la iglesia, porque Pedro vino de un pueblo que no le creía a Dios, a pesar de que vio milagros y todo lo demás alrededor de él, si tú te sumerges en Dios, Él va a provocar esa fe en ti. Y te va a revelar quién es Él, te va a hacer ver quién eres tú. Y te darás cuenta, en realidad, cuánto necesitamos a Dios. Eso va a provocar que tú te vuelvas en alguien que sirve. Al final de la vida de, 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 Pedro, cuando iba a morir,
Él murió crucificado. Y antes de morir en la cruz, según la historia, Pedro iba escapando de Roma. Porque ya los judíos le habían dicho que lo iban a matar. Entonces Pedro dijo, me voy. Iba escapando. Pero antes de que él saliera de Roma, según en algunos libros, Jesús se le aparece enfrente a Pedro y le dice, y iba caminando, y Pedro le pregunta, ¿hacia dónde vas, Jesús? Y Jesús le dice, voy a ser crucificado una vez más. En ese momento Pedro entendió de cómo él iba a morir y de que ya no debería correr al destino que él tenía, que Dios le había trazado. En ese momento Pedro regresó, y cuando va a ser crucificado, dice la historia, que él les dice que lo crucifiquen al revés, porque no era digno de morir como el maestro. Aquí me da dos cosas a entender: de que necesitamos dejar de correr al destino que Dios nos ha trazado, porque aunque parezca un destino de muerte, ojo, que parezca un destino de muerte, porque Pedro literalmente iba a ser crucificado, y aunque Pedro creyó que no era digno de seguir al maestro, porque él le dijo, no soy digno de morir igual que mi maestro, el destino de Pedro era dejar las mismas marcas que había dejado Jesús. Porque después de la muerte de Pedro, el pueblo romano se levantó a creerle más a Jesús, se levantó a confiar más en él. Él se convirtió en un mártir, siguió las mismas pisadas que había hecho Jesús. Si tú realmente quieres provocar aquello que Jesús hizo en la historia, que tú dices, wow, yo quisiera ser como Jesús, pues necesitas dejar de correr al destino que Dios trazó para tu vida. Porque muchos de nosotros nos hemos negado a servirle a Dios, al propósito que Dios tiene en tu vida. Ya te ha llamado, ya te ha dicho que necesitas servirle, pero tú te sigues negando a aquello. Por eso tú sigues corriendo, sigues escapando. Porque si Pedro se hubiera ido de Roma, él seguiría corriendo y corriendo para que no lo alcanzaran. Su vida no iba a tener tranquilidad, su vida no iba a tener paz. Su final no hubiera sido un final heroico, sino un final cobarde. Necesitamos dejar de correr al propósito que Dios ha establecido para nosotros. Necesitas conectarte con Dios, necesitamos volver a Él. Entonces, señores, ese era el perfil de Pedro. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ser como un Pedro? ¿O cuántos de nosotros estamos en esa etapa de Pedro? Quizás tú estás en la etapa de la incredulidad. No tengas problemas, sumérgete con Dios y Él te va a revelar quién tú eres. Quizás tú ya sabes que eres pecador. Necesitas que Dios se te revele. Necesitas comenzar a obedecerlo a Él para que a ti se te revele quién es Cristo y el nombre de Él. Y si ya tú sabes y dices, ya sé quién es Cristo, ya lo he visto obrar, pues necesitas que Él comience a resucitar aquello que se ha muerto en tu vida. Que te revele la resurrección. En tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, necesitas que se te sea revelada la resurrección de Cristo, porque no basta simplemente con saber quién es Cristo. Necesitas tener la revelación de por qué Él fue a la cruz y de que Él resucitó. Dale un aplauso a Dios, ponte de pie.